Este video es la continuación sobre la serie acerca de la programación lineal. Aquí se describe cómo se pueden realizar cálculos con tablas simplex ligeramente modificadas y se justifica la validez de este procedimiento, todo con el fin de evitar la aparición de fracciones que tanta angustia causan a algunos estudiantes. Primero se verá qué característica tienen los algoritmos tipo simples. Entre ellos está naturalmente el algoritmo simplex, el método primal dual, el algoritmo dual simplex, etc. Bueno, todos ellos utilizan secuencias de tabla simplex y la diferencia fundamental está cuáles son las condiciones iniciales y cómo se elige el elemento pivote para obtener la siguiente tabla. Este procedimiento, que a veces se le denomina pivotear, no es nada más que la aplicación de operaciones elementales. Sin embargo, es en este paso donde generalmente se generan fracciones. ¿Cuáles son las operaciones elementales que se utilizan en todos estos algoritmos? Bueno, pues fundamentalmente son dos. Primera es multiplicar un renglón por una constante que sea diferente de 0, y la segunda es sumar a un renglón un múltiplo de otro. Pero si el elemento pivote es algún número p y este resulta ser que es distinto de 1, como se requiere como primera parte del proceso dividir todo ese renglón entre p, generalmente aparecen fracciones. Y ahí está el problema. ¿Cómo se puede hacer para evitar estas fracciones? Pues el procedimiento descrito aquí resolverá este problema. Consideremos este sistema de dos ecuaciones muy simples. Pensemos que se trata de hacer operaciones para que el elemento que aparece aquí sea un 0 después de las transformaciones con operaciones elementales. En este caso suponemos que el 5 es el pivote que se ha escogido para esto. Pues fijándonos en el 5 y en el 7, una posibilidad sería que a esta segunda ecuación se le restaran 7 quintos de la primera, y eso haría desaparecer el coeficiente de x2. Pero esta operación generaría fracciones. ¿Cómo se pueden evitar? Muy fácilmente. Fijándonos en estos números, el 5 y el 7, haremos primero una operación para que ambos coeficientes coincidan. Es decir, la primera ecuación estará multiplicada por 7 y la segunda, ¿por cuánto crees tú? Bien, hay que multiplicarla por 5. Procedemos a los cálculos y obtenemos, aquí está, la primera ecuación la multiplicamos por 7, la segunda está multiplicada por 5 y ya se igualaron los coeficientes de x2. El siguiente paso es a esta segunda ecuación restarle la primera, con lo que ya no aparecerá x2. Se hace. Aquí se hizo menos 10 menos 21, pues está el menos 31, 35 menos 35 da 0, 15 menos 28 da menos 13, y finalmente 40 menos 84 es menos 44. Y como último paso, para regresar esta ecuación a su forma original, dividimos entre 7, que es lo mismo que multiplicar por un séptimo, obteniendo este sistema. Como se puede apreciar, en este sistema se obtuvo lo que se deseaba, ya no aparece la x2 en el sistema. Digamos que ya se pivoteó. Este procedimiento que se presentó en las ecuaciones se puede presentar abreviado en forma tabular. Aquí está la tabla correspondiente al sistema de ecuaciones. Estos son los coeficientes de x1, los coeficientes de x2 y los coeficientes de x3 y los términos independientes. El elemento pivote está aquí. Se hacen las operaciones. El primer renglón por 7, el segundo renglón por 5. Luego, al segundo renglón se le resta el primero,
Y finalmente el primer renglón es dividido entre 7. Y tenemos la forma tabular del último sistema de ecuaciones que habíamos obtenido. Todo este proceso se puede hacer de forma muy compacta. Aquí se explica cómo. Aquí está el sistema que queremos, el elemento pivote, y lo que deseamos es qué operaciones se tienen que hacer aquí de manera compacta para que aparezca el 0 aquí. Y ahí van. Primero se multiplica este 2 por el elemento pivote, menos 2 por el elemento pivote, y a este producto se le resta el producto de 7 por 3, menos 2 por 5, da menos 10, y hay que restarle 21, menos 31. El renglón del elemento pivote se deja tal cual, y aquí aparece el menos 31. Abajo del elemento pivote en automático va un 0. ¿Cómo se hará para transformar el 3? ¿Adivinaste? Espero que hayas llegado a esta conclusión. El 3 lo multiplicamos por el elemento pivote y el 7 lo multiplicamos por el 4. 3 por 5, 15, menos 28 da menos 13. Perfecto. Finalmente, ¿cómo se transforma el 8? Pues en manera análoga, es como si consideráramos un rectángulo con una esquina aquí, la otra esquina acá, y las esquinas del rectángulo serían estas que están aquí. Entonces se multiplica el elemento a transformar por el elemento pivote y se le resta el producto de las otras dos esquinas. 8 por 5, 40, menos 7 por 12, que son 84. 40 menos 84, obtenemos menos 44. Y aquí está. Esta forma compacta es la que se usará en el ejemplo que sigue a continuación. Finalmente, aquí terminamos diciendo que esta tabla es una representación de este sistema de ecuaciones, donde el elemento pivote es el 5. Antes de poder presentar este algoritmo, se presenta el requisito que deben cumplir las tablas simplex, y dice que para todas las variables básicas se debe cumplir la siguiente condición: las columnas, las de la tabla, que están asociadas a estas variables básicas, deben ser vectores unitarios, es decir, un 1 y el resto de la columna ceros. Pero este 1 debe estar ubicado en el renglón correspondiente a la variable en cuestión. Para mayor claridad, aquí está un ejemplo. Aquí está una tabla. Estas son las variables básicas, la x5, la x1 y la x4. Y como dice la condición, si me fijo en la columna asociada a la variable x5, es esta. Ahí hay un 1 y el resto de los valores son 0. Este 1 debe estar posicionado en el renglón donde está la variable. Para la variable x1, esta es la columna asociada a x1. El 1 está posicionado en este renglón y el resto de la columna son 0. También para la variable básica x4, aquí está la columna asociada. El 1 está en el mismo renglón y el resto de la columna son ceros. Esa es la condición que se pide normalmente para una tabla simplex. Cuando se tiene este tipo de tablas, la solución asociada a la misma es muy fácil de obtener. Se lee x5 igual a A, x1 igual a B y x4 igual a C. El resto de las variables, x2, x3 y x6 en este caso, valen 0. Y el valor de menos z aparecería en esta casilla que está aquí. Esa es la condición normal para una tabla simplex. Pero para poder realizar las operaciones elementales como se describe en este video, se tiene que relajar un poco este requisito. Así, en lugar de tener la condición original, se cambia por esta. El cambio, como ustedes pueden observar, es que no necesariamente tenemos un 1, sino cualquier elemento positivo en esa posición.
una vez más con el ejemplo de la tabla anterior. Aquí está. En lugar de haber un 1 aquí, ya hay un 6, aquí hay un 11, aquí hay un 4. Escogí estos valores de manera arbitraria. Y ahora, ¿cómo se leería la solución asociada a esta tabla? Ahora, x5 no vale a, sino x5 vale a dividido entre 4. x1 vale b dividido entre 6. Y x4 vale c dividida entre 11. Es el único cambio que se permitirá en la sección que sigue. La lectura de la solución es inmediata una vez que se conocen los coeficientes en las columnas de las variables básicas. Aquí está un ejemplo al cual se le aplicará el algoritmo simplex y se verá cómo funciona en este caso. Aquí está el ejemplo. Como ustedes ven, se tendrá que añadir una variable de holgura aquí, que se llamará h1, una variable de holgura acá, h2, y una tercera variable de holgura en esta restricción, que será h3, y la tabla inicial es la que aparece aquí. Esta tabla inicial tiene todos sus valores enteros, y con las reglas que vamos a dar, permanecerán enteros durante todo el desarrollo del algoritmo simplex. La condición de las variables básicas para h1, h2 y h3 se cumple con unos al inicio. 1, 1, 1. Y procederemos. Como bien saben ustedes, en el algoritmo simplex se escoge el mayor valor de los coeficientes de costo reducido y se consideran los cocientes 180 entre 3, 255 entre 4 y 270 entre 2. El cociente menor corresponde a 180 entre 3 y se dice que el 3 es el elemento pivote. ¿Cómo se pivotea ahora? Bueno, la siguiente tabla tendrá todos estos valores iguales. No se alteran los valores donde está el elemento pivote. Y los otros sí van a cambiar. Aquí está esta tabla. Como primera observación, en esta columna aparecen, aparte del 3, todos los demás elementos en automático se colocan en 0. ¿Cómo se convertirá este 3? Aquí va. Se forma el rectángulo con estos elementos, el 3, el 2, el 3 y el 1. Se hace 3 por 3, 9. Menos 1 por 2, 9 menos 2. Aquí está el resultado, 7. Para este 1, el rectángulo corresponde sería el 1, el 2, el 3 y el 0. ¿Cómo se hace? 1 por 3 menos 0 por 2. El resultado es 3. Para este 0, el rectángulo es el 0, el 2, el 3 y el 0. 0 por 3 menos 0 por 2 normalmente da 0. Finalmente, para este 0 por 3 menos 1 por 2 menos 2. También se aplica a los términos independientes. 270 por 3 menos 180 por 2. Si no lo puedes hacer mentalmente, utiliza una calculadora y verificarás que el resultado es 450. Para el segundo renglón, 2 por 3, que es 6, menos 1 por 4, 6 menos 4, aquí está el resultado 2. 0 por 3 menos 0 por 4 da 0. 1 por 3 menos 0 por 4 da 3. 0 por 3 menos 1 por 4 da menos 4. Finalmente, 255 por 3, que da como 765, menos 180 por 4, que son como 720. 765 menos 720 da el 45. Aplicando esto a los coeficientes de costo reducido.
80 por 3, que son 240, menos 120, 120. 0 por 3, menos 0 por 120, 0. 0 por 3, menos 0 por 120, otro 0. 0 por 3, menos 1 por 120, menos 120. 0 por 3, menos 180 por 120, menos 21.600. Aquí hay que añadir además en el renglón de menos z el elemento pivote de la tabla anterior. Quiere decir que este renglón debería dividirse entre 3 para obtener el verdadero resultado de la tabla simplex. Antes de pasar a la siguiente, podríamos ver si se puede reducir aún más esta tabla. Vemos si se pueden obtener enteros al dividir esta tabla. Vemos que el máximo común divisor pues es 1. No se puede simplificar esta tabla en números enteros. Lo mismo, este renglón tampoco se puede simplificar. Este tampoco se puede simplificar. Pero el de z sí ya se le puede aplicar el 3. Ya puedo dividir este entre 3, este entre 3 y este entre 3. Y me sigue dando valores enteros. Aquí me quedaría 40. Aquí menos 40. Y aquí menos 7200. Pasemos a la siguiente. Aquí está la tabla anterior, ya reducido el renglón de menos z. Y una vez más se vuelve a buscar el máximo de los coeficientes de costo reducido, es el 40. Se hacen los cocientes 450 entre 7, 45 entre 2, 180 entre 1 y el mínimo es 45 entre 2. Y el 2 es entonces el elemento pivote. La tabla que sigue tendrá los coeficientes de este renglón exactamente los mismos. Y aparece a continuación 0, 2, 0, 3, menos 4, 45. Aquí está 0, 2, 0, 3, menos 4 y 45. Una vez más, en esta columna automáticamente se llenan los ceros que faltan. Y la transformación, una vez más, 0 por 2 menos 0 por 7, 0. 3 por 2 menos 0 por 7, 6. 0 por 2 menos 3 por 7, menos 21. Menos 2 por 2 menos 4 por 7 son 24. 450 por 2 menos 45 por 7, saca tu calculadora, 585. Para este renglón, 3 por 2 menos 0 por 1, pues 6. 0 por 2 menos 0 por 1, 0. 0 por 2 menos 3 por 1, menos 3. 1 por 2 menos 4 por 1, 6. 180 por 2 menos 45, 360 menos 45, pues 315. Finalmente el renglón de menos z, 0 por 2 menos 0 por 40, 0 por 2 menos 0 por 40, 0 por 2 menos 3 por 40, aquí está, menos 120, menos 40 por 2 menos 4 por 40, son 160 menos 80, 80. Y finalmente este por este menos este por este, sacas tu calculadora y se obtiene este resultado. Añadimos al renglón de menos z el elemento pivote y vemos si alguno de los renglones se puede reducir. Y aquí ocurre esto. El primer renglón es divisible entre 3, siempre quedando enteros. El segundo renglón no se puede simplificar. El tercer renglón sí se puede dividir entre 3 también. Y el z aquí no se ve entre cuál, sino aquí está obligado a ver si se puede dividir entre 2, lo hacemos. Sí se puede dividir entre 2. A ver, resumiendo, el primer renglón lo podemos dividir entre 3. Aquí me quedaría un 2, aquí un menos 7, aquí 8 y aquí, adivínale, como 195. Este va a quedar igual. Este al dividir entre 3 será un 2, un menos 1, un 2, y aquí como 105, y aquí al dividir entre 2 menos 60, 40 y menos 8100.
y es lo que aparece en esta siguiente lámina. Aquí está la reducción que hicimos en el primer renglón, el segundo que no se pudo reducir, el tercero reducido, y el de la Z ya le quitamos el 2 que había aquí porque ya hicimos la operación. Que continúa, todavía no llegamos al óptimo. Aquí está el mayor de los coeficientes de costo reducido. Hacemos el cociente 105 entre 2 y 195 entre 8, y el menor es 195 entre 8. El 8 es el elemento pivote. Se obtiene la siguiente tabla. El renglón del elemento pivote queda tal cual. Los elementos de aquí se convierten todos en 0. Y haciendo la misma operación, no las voy a hacer todas. Por ejemplo, este 2, ¿cómo cambiaría este 2? 2 por 8, 16, menos 0 por 4, pues 16, aquí está. A ver, hagamos este. Menos 1 por 8 son menos 8, menos 2 por menos 7, son menos 8 más 14, como da 6, aquí está el 6. Uno más, 105 por 8, que son como 840, menos este por este, que son 390. 840 menos 390, saca tu calculadora, da 450. Por ejemplo, este otro más, este por este que da menos 480, y hay que sumarle más 280, y aquí está menos 200. Así se hace con todos los demás, pueden ustedes verificarlo con calma. Y hay que añadir aquí el menos 8, el 8 que correspondía al elemento pivote. Y en este caso, como ya todos los elementos, todos los coeficientes de costos reducidos son menores o iguales que 0, ya se tiene el óptimo, ya se terminó. Aquí podemos ver fácilmente la solución. H3 es igual a 195 entre 8. X2 vale 1140 entre 16. Y X1 vale 450 entre 16. ¿Cómo? Me preguntan que cómo sé cómo hay que dividir aquí entre 8, aquí entre 16 y aquí entre 16. Porque me fijo en la columna asociada a esta variable, al H3, tengo que fijarme aquí. Aquí me fijo en el coeficiente asociado a la variable X2, es este. Y aquí me fijo en el coeficiente asociado a la variable X1. Repito, H3, 195 entre 8, X2, 1140 entre 16, X1, 450 entre 16, y la menos Z vale menos 72.600 entre 8. Entonces, es la solución óptima. Todo me quedó en enteros. Sin embargo, pues puedo dividir. Aquí ya hice la división. No la he hecho todavía, era el 8. Hay que dividir este renglón entre 8. Y los demás voy a dividirlos, el primer renglón entre 8, el otro entre 16 y el otro entre 16. Y se obtiene lo siguiente. Lo único que he hecho es simplificar a octavos, donde aparecerían 16avos, he puesto octavos. Y esta última tabla es la que se obtendría con las operaciones normales con el algoritmo simplex. Como ustedes pueden ver aquí, pues son las fracciones las cuales hemos podido evitar trabajando con esto. Y aquí termina. Conclusiones. Si las fracciones, como aparece aquí, te complican la vida, pues puedes usar este procedimiento. No olvides que para realizar otros análisis, por ejemplo, si quieres después hacer análisis de sensibilidad, necesitas ajustar finalmente a la última tabla como se hizo aquí para obtener los coeficientes que se tienen normalmente en una tabla simplex. Y algo que no debes olvidar, se supone que la tabla inicial contiene solo números enteros. Y por eso es que se conservan enteros a lo largo de todo el procedimiento. Antes de despedirnos en este video, te dejo una cuestión para meditar. Imagina primero, pero imaginas, ¿qué harías con este problema? Aquí, si paso directamente a la tabla inicial, no tengo valores enteros. ¿Qué debería hacer? Una vez que lo hayas imaginado, si estás seguro, manos a la obra. Nos vemos en el siguiente video.